Somos Cristina y Carlos, tenemos 53 años y hemos tenido en nuestro matrimonio 8 hijos y luego hemos acogido otros 2. Todo el mundo huye del sufrimiento y nosotros no somos masoquistas, o sea, nosotros no queremos sufrir por sufrir, pero sí hemos descubierto que podemos sufrir incluso la muerte de un hijo sin morirnos nosotros. ¿Cuál es esta canción, De nuestros 8 hijos biológicos, el octavo nació hace 10 años, nació muy malito y con un síndrome polimalformativo. Nos dijeron que iba a vivir muy pocas semanas o meses y que iba a vivir muy mal. La sorpresa fue que vivió mucho más que eso, vivió 5 años y medio. Fue un niño súper feliz y nos cambió la vida. Era un niño con solo amor, no tenía defecto, macho. O sea, era todo el rato un ángel. Nuestro hijo Pedro sonreía constantemente, pero no con una sonrisa bobalicona de sonrío como podría llorar. No. Sonreía porque era feliz, porque lo tenía todo. A pesar del dolor o a pesar de sus sufrimientos. Era raro. Era raro porque estaba enchufado de todas partes y todo. Y decía, ¿cómo es posible que esté sonriendo? Es que era felicidad pura. Y poderte entregar. Puedes hacer a un niño que está destinado a la muerte por su enfermedad, pues puedes hacer que sea feliz, pero realmente feliz. Teniendo la experiencia que el amor cura, nosotros dijimos, esto que hemos vivido con Pedro lo podemos dar a más niños. ¿Por qué no coger a un niño enfermo si tienes amor que dar? Hola, Jimmy. Hola. Cuando falleció Pedrito, al año acogimos a Javier, que es un niño un gran prematuro, que tuvo muchos problemas, tuvo también un derrame cerebral, y le acogimos pues cuando él tenía 2 añitos, y bueno, pues ya lleva otros 3 más con nosotros y es un niño muy feliz. Hace 7 meses acogimos también a una niña que estaba muy malita, Claudia, y bueno, pues estuvo con nosotros tan solo unos días. Falleció al poco de tenerla y bueno, pues hicimos con ella lo que queríamos, que fue darle una familia, que conociera el amor de una familia, aunque solo fuera durante unos días. Para eso es para lo que nos ofrecemos. Somos María y David y tenemos 3 hijos biológicos de 12, de 8 y de 6 años. La acogida ha venido un poco sobre la marcha a nuestra vida porque conocemos un montón de familias acogedoras y siempre nos había atraído, nos parecía como dentro de la dificultad y del complicarse la vida que mucha gente piensa que es, no sé, nos parecía como una forma de vida diferente pero atractiva. Lo que pasa es que, bueno, realmente no había cuadrado todavía el planteárnoslo como en serio. Porque, bueno, pues te casas, tienes tus hijos, hemos estado viviendo fuera, nuestros hijos realmente todavía son pequeños y, bueno, pues tener otro hijo acogido, pues no veíamos como que fuera el momento. Sin embargo, a raíz de empezar también a hacer un voluntariado con una asociación que se llama Estela de Cometa, pues hemos conocido también más de cerca la realidad, no solo de las familias acogedoras, sino de las residencias. A raíz de las excursiones que hacemos con los niños de las residencias de la Comunidad de Madrid, este voluntariado con la asociación Estela, pues empezamos a descubrir, ¿no?, la realidad de los niños tutelados, que bueno, sabíamos algo, pero realmente nunca habíamos conocido tan de cerca. Nos impactó muchísimo ir a una de las residencias de la Comunidad de Madrid
y ver pues, un grupo de bebés que estaban ahí pues, siendo cuidados, que la verdad que estaban muy bien, ¿no? Pero claro, o sea, nosotros sabemos lo importante que es para un niño esos primeros años, el vínculo, el apego, ¿no? Guapas, guapas de todas, y si me hace este ruido, y al final en una residencia están bien cuidados, pero no tienen esa relación estrecha con un adulto, ¿no? Y ese apego que necesita un niño, sobre todo en los primeros años de vida, para desarrollarse bien, ¿no? Y bueno, pues eso como que nos provocó mucho, ¿no? Es una cosa que, pues, de estas cosas que te encuentras y pues tienes dos opciones, o mirar para otro lado y seguir como si nada, o pues plantearte realmente esto que me ha golpeado tanto, o sea, puede ser para mí. Nosotros somos Pablo y Elena, llevamos 14 años casados y no tenemos hijos biológicos. Llevamos 9 meses en régimen de acogida permanente con una niña y estamos encantados. Está muy triste. ¿Por qué está triste? ¿Qué le ha pasado? Bueno, después de que nosotros vemos que no podemos tener hijos durante 12 años, para nada nos parece automático el estar abierto a otra modalidad como es la acogida, como es la adopción. Entonces esto para nosotros requirió un proceso bastante largo, tortuoso y doloroso, pero a la vez muy fructífero. En ese proceso hicimos muchos descubrimientos, entre ellos que el hijo no es un objetivo a conseguir, sino que es un regalo y que por tanto es algo que te es dado, ¿no? Durante este proceso se nos han hecho invitaciones a acoger y hemos dicho que no, porque veíamos que teníamos descubierto el agujero de tener hijos biológicos, que era nuestro objetivo principal cuando nosotros nos casamos. Entonces, si hubiéramos dicho que sí al acogimiento en ese momento, hubiera sido totalmente injusto para el niño que hubiéramos acogido, porque vendría a ser como el tapaagujeros de nuestro hijo biológico que no teníamos, ¿no? Entonces, bueno, fue a raíz de una comida que tuve con mi tía, que pertenece a una asociación que se llama Familias para la Acogida, cuando me presentó una necesidad que tenían 2 hermanos para ser acogidos, ¿no? Yo se lo comento a Pablo, o sea, empezaron a surgir un montón de pegas logísticas de cómo hacer frente a esto y de dónde vamos a sacar el dinero, y, o sea, todo pegas logísticas. Y entonces un momento que Pablo me paró y me dijo: Elena, yo no sé si te estás dando cuenta, pero todo esto que está surgiendo ya lleva un sí implícito. Ha habido un trabajo previo de muchos años en los que se ha ido moldeando el corazón hasta que ha estado listo, porque yo nunca he querido adoptar, nunca he querido acoger, yo solo quería a mis hijos y yo estaba empeñado en mi plan. Entonces, a lo largo de la vida, bueno, a lo largo de los años de matrimonio, han ido pasando una serie de cosas que han sido como una arcilla dura a la que la tienes que dar vida otra vez, y es a base de palos o a base de echar agua de vez en cuando hasta que vuelve a poder ser moldeable de nuevo. Cuando dijimos que sí a Familias para la Acogida, nos dijeron que por cuestiones de la familia, etcétera, al final esos niños no iban a salir en acogimiento familiar. Nos dicen a la vez que, bueno, a pesar de que os digo que no a esto, me han hablado de otro caso. ¿Queréis saberlo? Me gusta la patata. ¿Se está comiendo Pepa la patata? Ahora dame un besito. Ay, qué bonito, qué bonito. Nosotros ahí teníamos 2 opciones, entrar en el cinismo y decir, va, pero ¿para qué nos vamos a ilusionar con otra cosa si todo nos sale mal, ¿no? Podíamos haber tirado por ese camino, o decir que sí y dejarnos sorprender, ¿no? Y esto fue lo que hicimos, pues dijimos que sí.
Y entonces se nos propuso el caso de la niña que tenemos acogida ahora. A ver, cantar un poco. No echamos nada de menos. Es decir, no echamos de menos decir, bueno, sí, hemos acogido, fenomenal, estamos muy contentos, pero es que si además tuviéramos nuestros hijos biológicos ya sería genial. Es una plenitud enorme la que da pues entregar la vida, que es lo que estamos haciendo. Hola, papi. Hola, cariño. Hola, me llamo Estrella Ferrón y mi marido Eduardo García. ¿Cuánto tiempo llevamos casados? 33 años. Y nada, tenemos 8 hijos, 5 biológicos, 1 adoptado, Juan, síndrome Down, y 2 acogidos. Siempre tuvimos contacto con familias para la acogida y de hecho pues eso, tuvimos algunos acogimientos como la ucraniana, acogimientos de verano y cositas así. Y en un momento determinado que teníamos ya 5 hijos, que todos eran, gracias a Dios, niños muy buenos, nunca han dado problemas, hemos disfrutado mucho con ellos, pues nos abrimos a la... Vimos matrimonios que habían acogido a un niño con espina bífida. Eran gente normal que no necesitaba ser un héroe, porque al principio uno piensa, estos son héroes, no, esto no va conmigo, que son héroes, pero en ese momento te das cuenta de que son gente normal y que lo hacen, y que encima están contentos y son felices. Nosotros recibimos un correo electrónico, lo recibí yo, que por supuesto no imprimí, en el que se decía que había 2 niños que tenían síndrome de Down que necesitaban de padres, y dije, bueno, lo imprimo y se lo doy como si nada, y efectivamente se lo di como si nada y rápidamente me di cuenta de que ella hacía sus componendas. Hay un niño síndrome de Down, todo el que venía a casa hablaba del tema y él se hacía el loco, y entonces ese día dijo, tenemos que hablarlo, y entonces hicimos una lista de pros y contras y ganaron, o sea, ganaron los pros, los contras no, eran todo comodidades nuestras. Ayúdale, Juan. Ayúdale, que no se puede mover. Tener miedo, por supuesto, pero como se tiene miedo ante cualquier hijo, que desde luego no lo controlas y tampoco tus hijos biológicos son hijos tuyos, porque no son tuyos, porque no son de tu propiedad, porque no tienes el mando sobre ellos. Y sin embargo, ves que tu vida se abre, que tu vida es más tuya, entregándola y diciendo que sí a aquel que te sale al encuentro. Ya una vez que lo tienes en los brazos, pues ya, bueno, la enfermedad no deja de ser un problema. A ver, ¿y qué hace? ¿Cómo canta? No, Dani. ¿Y quién canta así? Mañana. Estamos casados hace 29 años, tenemos 2 hijas biológicas de 28 y 26 años y 3 niños en acogimiento. 2 niños con discapacidad severa, uno de 14 y una niña de 13, y tenemos una bebé en el programa de acogimiento de urgencia que tiene 5 meses y medio y está con nosotros desde hace 5 meses. Conocíamos familias que habían acogido, estaban, digamos, nos dábamos cuenta que era un bien para estas familias, pero no pensábamos que esto era para nosotros. Así que en principio no dimos nuestra disponibilidad. Con el tiempo, es verdad que ese niño fue calando y calando y calando, y efectivamente en un momento dijimos, ¿por qué no nosotros? En principio no nos asustó la discapacidad, aunque sí te da un vértigo, obviamente que te da vértigo. Pero bueno, pensamos que era como habíamos estado siendo preparados para acoger este niño en casa. Y fue así, y efectivamente fue tan buena la experiencia que al año y medio ya fuimos nosotros que dimos nuestra disponibilidad. No fuimos a buscar un niño discapacitado, pero de nuevo nos llegó una niña discapacitada. Y bueno, fuimos a por la niña y luego con el tiempo el acogimiento de urgencia. Cuando tú respondes a algo, a lo que estás llamado,
el 100 por 1, la promesa de se os dará el 100 por 1 aquí, eso se cumple. En nuestra vida eso se ha cumplido. Mi nombre es Ángel y mi mujer se llama Paloma. Llevamos juntos más de 30 años y la familia pues, lo componen mis dos hijas biológicas, que una tiene 20 años, la otra tiene 17. Mi hijo de acogida, que actualmente tiene 15 años y vino a casa cuando tenía 2. Vino con la modalidad de acogimiento permanente y entonces pues, bueno, tenía 2 años, era muy chiquitito. El otro caso, el chico que conocimos hace 4 años a través del programa de vacaciones de familia. Nosotros siempre hemos tenido la inquietud de tener una familia abierta, pero desde que nos conocimos, yo creo incluso antes de casarnos, pero es verdad que no conocíamos el acogimiento, siempre hablábamos de lo que se conocía en aquel momento, que era la adopción, ¿no? Nada, nos casamos, tuvimos a nuestras hijas biológicas y la verdad es que la decisión de acoger fue, bueno, a mí me gusta definirlo como por envidia, ¿no? Cuando yo vi lo que había supuesto la acogida para unos amigos nuestros que habían empezado a tener esta aventura, y esto, pues como todo en la vida, cuando uno ve algo bello, pues se adhiere y dice, yo lo quiero para mí, ¿no? El chico que conocimos hace 4 años a través del programa de vacaciones en familia, ya nos vino a casa que tenía 12 años. Ya tenía detrás de sí una historia personal, había vivido bastante tiempo con su familia, llevaba también tiempo en la residencia y bueno, pues la verdad que es muy diferente. Que hay que soplar. Es un programa que nace para que estos chicos salgan de la residencia, para que vayan durante un tiempo que oscila entre los 15 días y mes y medio, para que estén en las familias. Se viene con nosotros pues en verano, en Semana Santa. Estos chicos para salir dicen es su sí, ¿no? Y es algo positivo, que no les viene impuesto esta salida, ¿no? Veraniega, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha costado un poco más, porque ya son unos chicos que vienen con ciertas defensas, que poco a poco hay que romper esas barreras, pero la verdad es que es súper bonito cuando se dejan abrazar. ¡Cumpleaños feliz! Somos Chiara y Simone, somos italianos, matrimonio italiano, llevamos aquí en España 16 años, tenemos 4 hijas biológicas y desde hace 4 años estamos disponibles a la acogida temporal y ahora mismo tenemos con nosotros a una niña de 14 meses que lleva con nosotros aquí acogida 6 meses. Vengo de una familia numerosa, también mi madre y mi padre con 4 hijos decidieron acoger y luego adoptar finalmente una niña con una grave discapacidad, desde que tenía 2 años hasta, bueno, todavía, esta es mi hermana. Cuando me casé lo tenía allí, porque siempre fui a los encuentros de familia para la acogida con mi madre desde que tenía 15 años. Siempre me ha gustado ir a estas reuniones y me gustaba ver a la gente cómo afrontar las dificultades, estas cosas. Y nada, pues luego nos mudamos aquí con 2 niñas súper pequeñas, luego tuvimos otras 2. Claro, teniendo 4 hijas, ¿por qué buscar otro hijo más? No lo necesitamos y estamos como una familia muy bien cumplida, ¿no? Pero yo creo que me faltaba lo que me educó cuando mi familia acogieron a Fátima. Venga, por aquí. El acogimiento de urgencia es un programa que ha incorporado hace unos años la Comunidad de Madrid y que está previsto para menores de 0 a 3 años por un periodo de permanencia máximo en familia de 6 meses. Y descubrimos que realmente están en las residencias porque no hay familias que quieran acogerlos. Es muy difícil conseguir familias de urgencia porque esta es la pega que te pone todo el mundo. Ay, yo me voy a encariñar con el niño y luego no lo voy a poder dejar ir.
Nosotros cuando empezamos a adoptar y a acoger, nuestra vida es que en verano nos íbamos de viaje a donde nos apetecía con nuestros niños, íbamos a esquiar. Nuestra vida ha cambiado, claro, yo tengo 60 años y todavía sigo con los pañales, con los niños, con los bocadillos, la tortilla y la gente se va de tapas y yo el día que voy a cenar es un milagro. El entregar la vida y el no tener tiempo para leer, no tener tiempo para ver la tele, no tener tiempo para nada, no dormir por la noche a veces, ajustarte a un horario de niño pequeño es una incomodidad. Nosotros en particular acogemos a este tipo de niños porque hemos vivido la experiencia de que se puede hacer y creemos que es lo bueno, o sea, que es lo bueno, que es nuestra vocación. Y la enfermedad, pues no es más que un rasgo más del niño, o sea, es como es, y la enfermedad pues forma parte de su ser. ¿Pero cómo termina mi bebé? Venga, una, Pedro. Sus hermanos consideraban, como luego han considerado al resto de los niños que han venido, que son como son sin que eso sea una desgracia en sí mismo. Es decir, una vez, que a mí me encanta esa anécdota, una vez estábamos tomando un helado y se acercó, iba Pedro en su carrito pues con el oxígeno, los tubos, el no sé qué y tal. Y llega una niña y le pregunta a Teresa, que tenía como 7 años, ¿qué le pasa a tu hermanito? Empieza, tiene problemas de corazón, de pulmón, es ciego, no sé qué, así hablando, pero tiene problemas en la cabeza. Y dice la niña, qué pena. Y dice Teresa, ¿por qué? Y esa fue o sea, la realidad es que lo vivían así. O sea, poder estar con él cada día era un privilegio y un don de Dios. Con la anterior acogida que hemos tenido de un niño que ha durado durante un año nada más, pero la dificultad mayor ha sido despedirse de él. Esto sí que me duele muchísimo. Con Sendoa no pensaba, ¿eh? Teóricamente sabemos que esto va a terminar y estamos preparados a ello. Pero cuando esto ocurre, cuando hay que rescindir un poco la relación, el dolor no te lo quita nadie. Sabes que has hecho lo que se te ha pedido hacer en 6 meses, en 5 años o en lo que sea, y con la certeza que bueno, que no eres tú el que haces esto, sino que es otro el que está detrás de este gesto. Yo creo que esto fortalece, pero ha habido momentos de tensión, cosas que no hemos discutido con los hijos, pues con los acogidos hemos tenido nuestras discrepancias. O sea, en esta adolescencia en la que empiezan a resurgir sus preguntas, sus miedos, sus inquietudes, y en nuestro hijo en concreto han surgido más en forma de comportamientos que en forma de palabras, ¿no? O preguntas. Y esto a veces ha supuesto un dolor porque no comprendíamos, ni nosotros ni él mismo muchas veces, ¿no? Pero es verdad que de nuevo uno, por la experiencia previa, pide ayuda, estar acompañado y dar pasos en los cuales no es que las cosas se solucionen, pero se vive de forma diferente, ¿no? Para él y para nosotros. Entonces, ¿que es un bien? Sí. ¿Que lo repetiríamos 1000 vez? No es lo mismo tener 1 que tener 8, claro que no, y hay discusión. Pero bueno, yo creo que nos ha fortalecido y que, pues que el Señor sabrá, ¿no? Como matrimonio, bueno, obviamente que tener estos niños en casa es muy duro, la vida no es fácil, casi te demandan 24 horas del día, las 365 días del año, esto es así. Entonces, es verdad, es muy duro. Pero al mismo tiempo, cuando vas al fondo, lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, mientras tenemos discusión a lo mejor si comemos hamburguesa o salchicha, como en cualquier familia normal, sin embargo, en este tema nunca hemos tenido un sí y un no. Es decir, siempre hemos descubierto que siempre hemos estado
unidos en este tema, ¿no? Lo que nos hace ver que es, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos una vocación dentro de nuestra vocación matrimonial. El cambio que yo más he sufrido es el cambio de mi mujer, que ha supuesto un cambio en la idea o en el proyecto que tenía al principio en la relación con ella. Y yo le digo siempre en broma que me ha engañado, que no es la que yo con la que me he casado en su día. Esto hasta cierto punto es hasta positivo, porque digamos que he tenido más de una mujer siendo fiel a la misma. Yo ya, si por mí fuera, yo no estaría en este tinglao, esto lo tengo más que claro. Esto no quiere decir que no lo haría, pero que hay alguien de los dos que tira de la relación, que tira hacia eso, y es claramente Chiara. Y yo por afecto y porque la experiencia que he tenido en estos años al final ha resultado muy positiva, la sigo en ello. Cuando nosotros nos casamos, nuestro lema de matrimonio fue queremos querernos. Ahora empieza todo, ¿no? Ahora nos casamos y empieza todo, empezamos a conocernos al 100%, pero no te conoces al 100% nunca. Cada día tu mujer y tu marido te sorprenden con una cosa nueva y dices, vaya, esto no lo sabía yo, no lo conocía. Y cuando metes en la fórmula a una niña, pues salen cosas que ni te imaginabas que podía tener el otro. Entonces, digo que ha supuesto un bien porque yo conozco más todavía a mi mujer. Claro, ahora todo es niña. Todas las conversaciones son la niña, todo el tiempo es para la niña, entonces sí que hay que aprender a buscar los ratitos para nosotros, ¿no? O sea, para trabajar la relación entre nosotros, para irnos nosotros y para hablar de otras cosas, porque al final también esto puede empobrecer, ¿no?, la relación. Nuestros hijos nos educan y nuestros hijos de acogida también nos educan en que Juan vale porque existe y punto. Nosotros, todos nosotros mismos, yo, mi mujer, valemos porque existimos, no porque seamos grandiosos, porque hagamos grandes obras, ¿no? Valemos de una forma misteriosa, como misteriosamente Juan vale porque hay alguien que le quiere. Tener en casa estos dos niños a los cuales ellas podían mirar y ver el bien reconocer el bien que había en estos niños, reconocer como un niño con una discapacidad súper alta disfrutaba de la vida. Yo me pasaría la vida pues fuera con los amigos, o a lo mejor en mi habitación viendo series o estudiando mismamente. En cambio aquí, como hay que contar también con otra persona, pues el día se tiene que organizar de otra forma. Entonces yo me tengo que organizar más las horas, de esta hora a esta hora estudio, a partir de aquí tengo que ayudar en casa. Porque no es algo de Carlos y mío, es algo de todos. Con Claudia es que pienso que lo mismo que Pedro, que es que era feliz, o sea, estaba muy feliz todo el tiempo, y lo único que le faltaba era ver lo que era una familia. Y después de eso, pues ya, como con Dios. Esa plenitud que nosotros veíamos en esas familias, yo he descubierto que es fruto de la entrega de la vida, no de la ausencia de problemas. El vínculo con un niño que tú sabes que se va a ir de casa, en realidad, no es distinto del vínculo que tienes con un hijo biológico. Es decir, tú incorporas en tu corazón a estos niños del mismo modo con que incorporas a tu corazón un hijo biológico. Hijo, yo nunca pensé que podía querer a otro lo mismo que el que tenía. Yo decía, es que si tengo más, ¿cómo lo voy a querer? Si es que no puedo quererla más que a esta. Bueno, pues con los acogidos pasa lo mismo. O sea, lleva su proceso. Y luego hay uno con los que encajas, pero eso con los que encajas antes y otros con los que encajas después. Los acogidos, a mí tengo en mi mente siempre que son de otra también, que no son míos, que tienen una madre. Que ahora él tiene la necesidad de hablar con su mamá y coge el teléfono y habla con toda tranquilidad. O sea, los hijos no son una posesión, son un regalo a disfrutar, ¿no? Entonces, eso que puede parecer un menos,
se convierte en un más, ¿no? porque al final la acogida es esto, es abrazarle a él con toda su realidad, y su familia es parte de su realidad, ¿no? En urgencia te llaman prácticamente de un día para otro, o en 2 o 3 días tienes que ir a buscarles. Y los datos que te dan es un niño, es una niña de tantos meses. La mayoría de ellos vienen del hospital. Entonces, claro, no sabes nada de ellos, no les has visto nunca, ni en foto, ni nada. Pero es verdad que, bueno, todo el proceso de idoneidad, que para nosotros ha durado como 9 meses, también es un momento en el que yo decía que era un poco como un embarazo, porque vas también gestando la idea, ¿no? Y haciéndote a la idea, incluso con los niños en casa, de a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y de lo que vas a hacer. Ha sido algo supernatural. O sea, yo no sé si es una cuestión instintiva o no sé, o que nosotros tenemos esa sensibilidad con los bebés, o es que esta niña es tan mona que nos ha conquistado a todos enseguida, pero ha sido natural, o sea, quererla y amarla como a mis hijos prácticamente desde el primer día. Pues al principio cuando vienen a casa, por supuesto somos unos extraños, tanto nosotros y ellos, o sea, no nos conocemos, no tenemos un pasado en común, no tenemos una historia en común. Cómo se estableció ese vínculo entre la familia y él, y sobre todo especialmente mis hijas biológicas, cómo le acogieron desde un primer momento, que es súper bonito, ¿no? Y como poco a poco ella se fue sintiendo seguro, y ya, bueno, pues dice, bueno, pues ya estoy en casa, ¿no? Ha sido un vínculo que ha estado presente mucho antes de verla a la cara. Es el sí del corazón, empieza ahí el vínculo. Tú no te vinculas cuando empieza el proceso o cuando la niña ya está en tu casa, no dices ahora voy a empezar a vincularme y venga, vamos a trabajar, no. Yo creo que Elena y yo ya veníamos vinculados de antes. Ya estábamos vinculados a alguien, no a fulanita de tal o a menganito de cual, no, estábamos vinculados, nuestro corazón ya se había abierto. Desde el momento en que una persona siente el deseo de ser padre, ya está vinculado a lo que venga. Soy Cintia, soy la madre de Kenen. Mi hijo ahora mismo se encuentra tutelado por la Comunidad de Madrid, se encuentra en acogimiento familiar por la familia de Teresa y de Juan. Este eres tú, la abuelita, chiquitita, eso chiquitito eras tú cuando estabas en la tripa de mamá. Luego creciste mucho, y me dijeron que eras un nene. ¿Y cuando Pues todo empezó cuando yo tenía 13 años, que terminé también en un centro de menores, en el Tres Cantos. Yo me quedé embarazada a los 14 años, tuve a mi hijo a los 15. Y claro, al yo ser menor de edad, que también estaba tutelada, mi hijo, sin nacer aún, automáticamente también quedó tutelado por la Comunidad de Madrid. Nada, cuando nace Kenen Andrés, yo sigo viviendo con la abuela de él, la abuela paterna, cumplí la mayoría de edad. Me fui a vivir a Tenerife con mi madre, y cuando yo ya estoy trabajando para poder llevarme a Tenerife a mi hijo conmigo, me llega la noticia de la Comunidad de Madrid que la abuela no se puede hacer más cargo de él y que lo entrega a servicios sociales y lo llevan a una casa de acogida. Yo sentí miedo, fue como decir, ¿y ahora qué le deparará a mi hijo? Porque tampoco me lo querían dar a mí, porque me pedían X requisitos para que él pudiera estar conmigo, una estabilidad tanto económica como laboralmente para poder hacerme cargo de él, que en ese momento solamente estaba recién empezando a hacer eso. No había pasado ni un mes cuando vuelve y me llega una carta de notificación de los juzgados diciéndome que a mi hijo se le iban a llevar a una familia de acogida, y ahí fue ya peor aún la bomba. Me sentí muy insegura, no porque esa familia me quisiera robar a mi hijo, ni muchísimo menos, sino de decir, mi hijo se está yendo con una familia desconocida. O sea, mi hijo no los conoce, yo no los conozco, no sé cómo se llaman, dónde viven, no sé si lo van a cuidar bien, no sé si tengan más hijos para que mi hijo no se sienta solo. Entonces fue un cúmulo de sensaciones y de angustia, porque yo me sentía muy angustiada sin saber qué le deparaba a mi hijo.
más adelante. Entonces fue como, Dios mío, ¿qué hago? Me encuentro por primera vez a Juan y a Teresa y fue como, wow, y fue ver a Teresa y a Juan y ver cómo mi hijo se le iluminaba la mirada, nada más verlos, que es decir, él ni siquiera lloró ni nada, se fue tan tranquilo que a mí en ese momento fue como, aquí es, esta es la familia que sí cuida bien a mi hijo está bien, se siente seguro con esta familia. Teresa y yo y Juan empezamos a tratarnos más, a compartir cosas del niño, ellos me contaban qué tal iba en el colegio, saber más detalles de la vida de mi hijo cuando anteriormente no lo sabía, eso como madre te llena. Yo me implicaba a la hora de, por ejemplo, hay veces llamarle y ayudarle a hacer los deberes, así sea por teléfono, o de llamarlo y cantarle una canción para que se durmiera, o decirle cariño, buenas noches. Ese vínculo de madre y acogedores fue uno, o sea, fue impresionante. ¡Muy bien! Nosotros desde hace 7 años somos la familia de acogida del hijo de Cintia y Clemente y bueno, pues desde hace 7 años hacemos un caminito juntitas, porque compartimos un hijo. Tú lo que tienes que hacer es que tu hijo progrese, no crearle más inseguridades, porque ya bastante confusa la situación como para que tú como madre le crees más inseguridades. Cuando llegó la propuesta, además, recuerdo, o sea, era un niño de 4 años y su mamá de 15, y recuerdo que lo primero que pensamos es, ole esta madre, ¿no? O sea, que tiene 15 años y que decide que pudiendo perfectamente haber decidido no tener a su hijo, lo ha tenido. ¿Cómo le has dejado pertenecer a nuestra familia? O sea, a mí me parece me parece muy valiente, me parece muy difícil, o sea, me pongo en tus zapatos y dar ese paso atrás, en cierto modo, que tú has tenido que dar para que él pudiera tranquilamente pertenecer a nosotros. Tú le has tenido como que dar un permiso, que no se lo has dado así, te doy permiso, pero se lo has dado de muchas formas, ¿no? Ellos necesitan tener todo junto y además no tienen ningún problema, porque les cabemos perfectamente los dos. Es una relación siempre asimétrica, porque tú eres su madre y nosotros somos sus padres mientras tú te estás recomponiendo, y eso siempre es así. Nosotros tenemos una visita, un mes es en el punto de encuentro y otro mes lo hacemos por libre. En el por libre, que es la que le mola a Andrés. ¿Nos toca este mes por libre? No, joder, nos toca por libre, bien, ¿no? Desde que eso se da, ha sido clarísimo que Andrés está más cariñoso con nosotros, o sea, se ha vinculado más. O sea, empezaba a ser más cariñoso, a dar unos abrazos que no daba. Yo decía, esto, fíjate, o sea, a más entra su madre en la vida de nuestra familia, a más entras tú en la vida de nuestra familia, más entra él en nuestra familia. ¿Por qué mi hijo se tiene que ir a una familia de acogida? ¿Por qué se va a ir con extraños? ¿Qué es una familia de acogida? ¿Qué función tiene una familia de acogida? Si a mí de entrada no me explican eso, es lo más lógico que es la reacción que tenemos todas las madres en ese momento, es decir, no, oponernos a eso.
la adopción y el acogimiento son dos caminos distintos, que se parecen, pero no tienen nada que ver. Y que la mentalidad de los padres que optan por el acogimiento o por la adopción es completamente distinto. En la adopción tú vas a adoptar que legalmente el hijo pasa a ser tuyo, o sea, el niño pasa a ser tu hijo. En el acogimiento no vas con esa mentalidad. Tú vas, te abres tu casa y abres tu vida a un niño que es muy probable que salga de nuevo. ¿Que puede ser que el acogimiento acabe en adopción? Puede ser. Es una posibilidad de tantas que tiene el acogimiento, pero no hay que empezar ese camino con, pues yo voy a acoger para luego adoptar porque el camino de la adopción es muy complicado. No, no. Desde mi punto de vista, el camino del acogimiento es un camino que no debe realizarse solo. Es importante tener una compañía de apoyo, de soporte, de acompañamiento concretamente. En nuestro caso se realizó a través de la Asociación de Familias para la Acogida, que nos ha dado apoyo, soporte, cercanía, amistad, y continuamos con reuniones frecuentes donde tratamos diversas temáticas, pero donde básicamente nos acompañamos, comentamos las dificultades, comentamos las cosas positivas. También es una ayuda, hablando ya más técnicamente, frente a dificultades concretas, uno puede consultar con una persona del área que trabaje en protección, que trabaje como alguien que sea trabajadora social o trabajador social. Ha habido mucho acompañamiento, ha habido mucha alegría, muchos desengaños, muchos, ¿cómo se dice?, corregir el rumbo. Esto no es así, esto es así, que lo sepas. Ver lo que esto supone para otros hace que tú te pongas en movimiento, ¿no? Solicitamos la posibilidad de conocer a la familia biológica. Los técnicos de la entidad que gestionaban las visitas en aquel momento nos dijeron que sí, que les parecía bien, y nos pusieron en contacto con la mamá de nuestro hijo, que ahora pues nos juntamos en las vacaciones, vamos juntos, salimos juntos, cenamos, quedamos en Navidad, en los cumpleaños, nos llamamos, o sea, la relación es mucho más bonita, ¿no? Que te sale a través, pues eso, de un correo electrónico de unos amigos de la Asociación Familias para la Acogida, que es la asociación que te está sosteniendo en ese deseo de que tu vida sea plena, de que tu vida sea llena, de que tu familia sea abierta, de que tu familia sea sana, que sea un lugar que es morada para ti y para tus hijos y para otros.